Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este podcast en donde vamos a estar hablando sobre temas educativos. Me presento, soy la estudiante Yasmín Leiva, estudiante de Pedagogía, y estoy con mi compañera Abigail Rojas Cruz, que es igual estudiante de Pedagogía. Muy bien, vamos a hablar sobre un tema muy importante que actualmente da mucha relevancia en esta época, en este siglo XXI, que es sobre la innovación educativa. Empezando por la palabra, ¿qué es innovar? Pues mira, vamos a remontarnos porque yo así que investigué y quiero citar a un autor con que ve la perspectiva como dice Escudero, concluye afirmando que hablar de innovación educativa significa referirse a proyectos socioeducativos de transformación de nuestras ideas y prácticas educativas en una dirección social e ideológicamente legitimizada. O sea, más que nada considero que es la transformación que se debe de dar ya en las instituciones. Muy bien. Yo creo que igual hay que ver la palabra de innovar desde una perspectiva social, una perspectiva sociológica. Hay un autor que menciona, a Rogers en 2003, menciona que innovar es algo nuevo que puede ser para ciertas personas algo que no conocen. Es decir, innovar no significa que tenga que ser algo que no exista o algo que tenga que ser totalmente nuevo. Cuando hablamos de innovar es que podemos llevar estrategias o cosas novedosas para personas que no conocen. Es como, lo voy a citar textualmente y dice: innovar es una idea, práctica o objeto que es percibido como nuevo por un individuo o un grupo de personas. Esto quiere decir que nosotros podemos llevar prácticas educativas o proyectos educativos a lugares rurales. Exacto. En donde lo van a ver como innovador, como algo nuevo, porque es algo que no han visto. Sí, y mira, si nos vamos como adentrando en años anteriores, yo que por ejemplo crecí en los 90s, sí. La educación era muy cuadrada, y era lo que el docente te decía y te exigía, no te permitía como crear o experimentar. ¿Por qué? Porque para ellos no había como tal esa innovación. Sí. Considero que la innovación se va transformando como a partir de un poquito más adelante de los 90, porque no solamente vamos a hablar de innovación a nivel tecnológico, ¿verdad? Sino también a nivel cultural, de moral, ética, valores. ¿Por qué? Porque todo eso también se innova. Antes me acuerdo que en las escuelas no lo hablaban, incluso la inclusión, la diversidad. Entonces también eso es innovación. Anteriormente, como te comento, no se veía nada de esto. Así es. Entonces ha habido una evolución al momento de innovar en la educación. Tú me podrás dar tu punto de vista, ya que ahora sí que somos como de edades diferentes y muy diferentes marcadas. Épocas. Exactamente. Sí. Pues justo como lo mencionas, ¿no? Creo que es importante entender que la educación no es un proceso lineal, sino que es un proceso muy multidimensional. Es decir, que esto va cambiando gradualmente y no nos quedamos con lo mismo. Por ejemplo, en tu época dices que no había esta inclusión, no había esta práctica de valores o el tratar de enseñarles a los chicos como que más valores humanistas. Antes era más cuadrada y tradicional. Tradicionalista, exactamente. Hasta estaba yo como analizando que también hasta en lo étnico. ¿Por qué? Porque no había esa interculturalidad. Exacto. Antes las personas indígenas eran como mal vistas en lo que es en la escuela urbana. Y ahorita es lo que ya se trata de incursionar más, de innovar, que haya una amplitud de interculturalidad ya en las escuelas. Entonces no nos vamos a pensar que innovar solamente es algo tecnológico, porque todos se van por esa área, sino también innovar la palabra es muy, muy amplia, y leí por ahí que también es muy compleja, también a partir de que se utiliza ya demasiada la pedagogía, estrategias pedagógicas, que es lo que estamos estudiando para poder innovar, no solamente, como lo repito, en lo tecnológico, sino también en otras cosas. Sí, muy bien. Y justo es lo que vemos, ¿no? Cómo ha cambiado el proceso de educación o los modelos educativos en México, que son muy poco estáticos. Cada sexenio literalmente cambiamos de modelo educativo, lo que no deja que haya una progresión educativa en los alumnos. Por ejemplo, hablando ya de tecnología, en 2004, si estoy bien o mal, 2008, propusieron un programa que se llama Enciclomedia, el cual promovía el uso de las TICs, que son las
Tecnologías, las tecnologías. información y comunicación. Muy bien, gracias. Sí, justo, empezó sobre lo de las TIC. Entonces, este programa de Enciclomedia proponía que los alumnos empezaran a asemejarse con los usos de cómputo, lo que viene siendo un proyector, una computadora, un mouse y todo eso, para que la educación en México fuera un poquito más actualizada y, como dicen ellos, innovador. Exacto. Pero yo recuerdo que cuando iba en la primaria estaban las computadoras, estaban los proyectores, pero nunca los ocupábamos. Entonces ahí va lo que tú mencionas sobre la innovación de los maestros. O sea, ¿qué hacían para que nosotros pudiéramos utilizar esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto a ti, que eres de la década de los 90, ¿qué hubieras hecho si ya hubieses sido docente y te llega todo ese material innovador? ¿Cómo lo hubieras llevado a práctica con tus alumnos? Mira, te voy a responder, y es algo muy, muy curioso, porque sí había computadoras, más nunca nos permitieron como el acceso a ellas. Entonces, en mis tiempos, por ejemplo, en los 97, 98, iba yo como en secundaria. Sí. O sea, y los talleres no había computación, eran como más para labores, oficios como de costura, soldadura y forja, electricidad. Entonces no los sabíamos utilizar, y para nosotros era como, y para mí en lo particular era como que nunca lo vamos a necesitar y nunca lo ocuparíamos, o sea, en mi mente, ¿no? Sí. Entonces, como también no nos acercaban, y ahí habla también sobre una innovación hacia la docencia, porque los maestros también no estaban capacitados hacia dirigirnos hacia la tecnología, anteriormente no. Entonces no teníamos como ni idea de prenderlos, y la mayoría de los salones estaban con el área de cómputo, pero era nada más como de adorno, porque literal no sabían ni cómo prender una computadora en aquel tiempo. Entonces, si nos remontamos a la actualidad, hoy en día pues todos sabemos ya utilizar bueno, no voy a decir todos, porque hay zonas rurales, como nos dijiste, que todavía no están al alcance de la tecnología. Muy bien. Y justo esta parte que menciona sobre que había muchas personas que no sabían usar estas herramientas tecnológicas, porque si recordamos, o sea, nos vamos a retomar no quiero cambiar el tema, pero es algo que tiene que ver, por ejemplo, lo de la revolución industrial, ¿no? ¿Cómo empieza todo? La primera fue en 1784 con las máquinas de vapor. La gente empezaba a innovar de esa manera. 1900 la electricidad, y en los años 2000 empieza la introducción de las TICs, de las tecnologías, el uso de las computadoras y todo eso. Pero de los 2000 para 2020, 2015, 16, empieza un cambio radical, porque empiezan el Internet de las cosas y el uso de la IA, que es la inteligencia artificial, que actualmente es lo que tenemos que estar implementando, o lo que deberíamos de implementar en nuestro modelo educativo mexicano, pero la realidad es que no. Por ejemplo, lo vivimos con el COVID. ¿Cuántos maestros no podían ni siquiera prender la cámara de su teléfono? Y aún así, o sea... Y no solo maestros, alumnos. Sí, alumnos. Te voy a decir una cosa, y es como ahí vienen los retos de la innovación educativa, de cómo nosotros, y yo lo recalco en esta ocasión, cómo nos van a educar, a capacitar a esos docentes que todavía, aún estando en esta época, se rehúsan a utilizar la tecnología. Exacto. Yo siento que ese es uno de los retos de la innovación educativa. Yo siento que uno de los retos de la innovación educativa más importante, o que más categorizan este reto, es la infraestructura, de cómo una universidad o cómo un plantel educativo tiene que estar adecuado para el uso de estas tecnologías. Este es un tema muy extenso y que nos da para hablar muchísimo, pero pues bueno, ya se nos terminó nuestro tiempo, chicos. Espero y les haya gustado, y si quieren más contenido sobre pues déjenlo en los comentarios, y pues nada, muchas gracias. Bye.